¿Usted sabe que el Padre tiene una obra que la está llevando a cabo? Dios tiene una obra por nosotros. ¿Usted sabe cuál es la obra de Dios? ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? Creamos en su Hijo. Vamos a leerlo. Juan 6:28. Juan 6:28 y 29. Fíjense, esto es muy importante porque Cristo mismo dijo que hay 3 testigos que hablan de Él. Para que no tengamos duda, para que no tengamos cuestionamiento y que podamos creer plenamente en Él y saber quién es Él, para que nosotros podamos confiar en Él. Miren la obra del Padre. Juan 6:28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Noten el 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Noten cuál es la obra de Dios, del Padre. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra, el propósito de Dios, el Padre, hacia nosotros? ¿Cuál es? Que creamos en ¿quién? En su Hijo. Ahora, yo me pregunto, cuando yo leo esto, me pregunto si esa es la obra del Padre. El Hijo es la salvación, la vida, el camino y la verdad. Pues yo me pregunto, lo veo el lado negativo y yo digo, bueno, si esta es la obra del Padre, entonces, ¿qué es lo que va a querer hacer el enemigo para hacer que nosotros no prestemos atención a lo que el Padre nos está diciendo que creamos? Pues básicamente el enemigo va a venir y va a decirnos que no creas en el Hijo, o nos va a dar una imagen o una perspectiva distorsionada para que no conozcamos al Hijo. ¿Sí o no? Porque el enemigo quiere destruir todo lo que el Padre y el Hijo están haciendo por nosotros. Ahora, esto me llevó a hacer una pregunta. ¿Realmente yo conozco al Hijo de Dios? Esa pregunta yo tuve que contestarla. Porque luego levantamos la mano y decimos, sí, yo creo. Ahora, ¿realmente usted sabe quién es el Hijo de Dios? ¿Lo conoce? Ahora, esto es de suma importancia. ¿Saben usted por qué es de muy importante esto? Déjenme darles un ejemplo. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 9, versículo 35 al 38, nos habla de que Cristo sanó a un ciego de nacimiento. ¿Ustedes recuerdan esa experiencia, lo que nos dice la palabra de Dios al respecto? Miren, ¿por qué es importante conocer al Hijo de Dios? Noten el versículo 35 al 38 de Juan capítulo 9. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, este era el ciego que él había sanado. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Por qué es importante conocer al Hijo de Dios? ¿Por qué es importante conocerlo? A ver, ayúdenme, conforme a este versículo. Pues si queremos obtener la vida eterna, tenemos que conocerlo a Él y hacer las obras que Él hizo. Amén, ok. Ponerlo en práctica. ¿Alguien más?
¿Por qué es importante conocer al Hijo de Dios? Está bien lo que dijo la hermana. ¿Por qué? Porque eso es creer. Creer es confiar en Él y ser leal a Él, obedecerle a Él. Pero fíjese a lo que llevó al ciego que había sido sanado, fue y le adoró. O sea, es importante conocerlo a Él porque sabremos a quién estamos adorando. Usted puede estar adorando a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Y déjeme darle un ejemplo. Y va a sonar algo fuerte. Hay muchos que dicen, es que Cristo en el Nuevo Testamento nunca declaró que hay que guardar el sábado. Pero se olvidan que Cristo era judío y que vino a las ovejas perdidas de su pueblo, que eran judíos. El asunto no era que si tenían que guardar el sábado, porque todos guardaban el sábado. ¿Qué fue lo que Él vino a declarar? Él vino a declarar cómo deberían de guardar el sábado, porque los escribas y los fariseos pusieron leyes humanas sobre las leyes de Dios. Y ya habían hecho una carga del sábado. Se olvidaron de que Cristo era judío, guardó el sábado, guardó las fiestas, guardó toda la palabra, y ahora quieren excusar razonamientos humanos o doctrinas de hombre y están adorando a un Cristo romano o grecorromano, porque se han olvidado que Cristo era hebreo y era judío, y que citó todo el Antiguo Testamento. Imagínense. Ahora, muchos hemos caído en ese problema y no sabemos quién es Cristo. Fuerte, Manlito, para que te escuchen allá en Chiapas y en California. Hay algo importante ahí en la parte del versículo 38, donde dice, creo, Señor, y le adoró. La importancia es conocerle, o cómo conocerle para adorarle, y en qué día adorarle, porque si vemos todo el relato, ahí fue un sábado, eso fue un sábado. Y ahí está, podemos ver todo lo que sucedió ahí. Amén. Ahora, miren, ahí mismo en ese capítulo, pero vamos a leer capítulo del versículo del 1 al 3. Capítulo 9. Capítulo 9 de Juan 9, capítulo del 1 al 3. Esto se pone interesante. Dice el hermano. Porque el enemigo lo que quiere hacer, cambiar el día de reposo y quiere la adoración. Ahora, él quiere darnos una imagen distorsionada del Hijo de Dios, que hoy día muchos, la mayoría de las religiones siguen a un Cristo greco-romano, pero no siguen al Cristo judío, hebreo de la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Muchos siguen a un Cristo místico, simbólico, pero no siguen al Cristo real y verdadero que la palabra de Dios nos habla. Miren lo que dice el versículo del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, para que las obras de mi Padre se manifiesten ¿en quién? En Él. ¿Y cuál es la obra del Padre? Lo acabamos de leer. La obra del Padre es que nosotros creamos en el Hijo de Dios, que lo conozcamos, que lo aceptemos, que lo sigamos, que seamos siervos, discípulos de el Hijo de Dios.
Y este milagro sucedió para que la obra del Padre fuese manifestada ¿en quién? En el ciego. Porque el ciego no conocía a Cristo. Pero cuando Cristo le habló, él dijo, ahora yo creo. Y dice que se postró y le adoró. Oiga, nomás lo había escuchado. Nomás lo escuchó porque no lo miró. Pero ahora que lo estaba mirando, creyó la voz del Hijo, creyó en su palabra y se inclinó y le adoró. ¿Por qué? Porque se manifestó la obra del Padre en ese ciego, lo cual también quiere manifestarse en cada uno de nosotros.